Amigos y amigas de la contabilidad contable, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del momento en que estén viendo este video, que he preparado a propósito de que quiero hacer algunos comentarios acerca de un libro que circula en las redes. Un libro que tiene un copyright del año 2016 y que trata acerca de el fin de la contabilidad, The End of Accounting, cuyos autores son Baruch Lev y Feng Gu. The End of Accounting and the Path Forward for Investors and Managers. El final de la contabilidad, lo que se viene para los inversores y los administradores o gerentes. La verdad es que el título es sugerente. Sugerente básicamente porque estamos hablando del fin de la contabilidad. Y tal vez muchos y muchas de ustedes han escuchado hablar de que se terminan las auditorías, se terminan las contabilidades, muchas veces argumentando escenarios como, por ejemplo, la irrupción de toda esta ola digital, de machine learning, de data science, de text mining, de data mining, de deep learning, de inteligencia artificial, de neural networks, etcétera. Una oleada de conceptos nuevos y digitales, pero de eso no trato este libro. Por lo demás, el tema del data science para mí es una herramienta muy útil para la profesión de contabilidad y auditoría. No marca ningún fin de la contabilidad ni de la auditoría. Tal vez pudiera marcar una nueva etapa en donde tenemos mejores herramientas para poder continuar con nuestro trabajo, con nuestra profesión. Pero el libro, tal como te adelantaba, no habla acerca de aquello. El libro nos habla más bien acerca de ciertos aspectos en que estos autores han puesto el énfasis. De hecho, Baruch Lev es un conocido autor de la literatura contable que se ha concentrado en los temas de activos intangibles. Y precisamente el intangible es uno de los grandes puntos que marca Baruch Lev como una de sus principales conclusiones. Eh, Primero yo quisiera decir que si bien comparto muchos de los conceptos que están vertidos en este libro, hay algunos con los cuales no estoy totalmente de acuerdo. Eh, Partiendo por el título, porque el fin de la contabilidad suena un poco contradictorio si es que descubrimos que al finalizar el libro los autores proponen una reforma de la contabilidad. Y la verdad es que cuando se propone una reforma de la contabilidad, entonces no podemos pensar en la muerte de la contabilidad. Algo que muere no se reforma. O se muere o no se muere. Si se está proponiendo una reforma es porque efectivamente no se muere la contabilidad. ¿Te fijas? Hay un nuevo camino, un nuevo rumbo, un nuevo rumbo, una nueva orientación tal vez. Respecto de las conclusiones a las que llega este libro, bueno, tiene varios capítulos el libro. En el contenido del libro nos habla de diversos temas, como por ejemplo el reporte corporativo, el entonces y el ahora, un siglo de progreso. eh, eh, Tú piensas que las ganancias son la última línea, el bottom line del estado de resultados, y bueno, una serie de conceptos, por ejemplo, el amplio abismo entre la información financiera y los precios de las acciones, eso no es nada nuevo. La contabilidad nunca ha sido una contabilidad que nos permita determinar el valor de la empresa. Una cosa es el valor económico y otra cosa es el valor contable, o la información financiera, y así suma y sigue una serie de conceptos que están vertidos en básicamente eh, en todo este índice que contiene el libro. Pero yo quería hacer comentarios respecto de las conclusiones a las que llega este libro, que están aquí, ¿no? En el capítulo 17, donde habla de, oye, ¿qué hacemos entonces con la contabilidad? Y se propone esta reforma, una agenda para la reforma. ¿Fija? Y en la agenda para la reforma, voy a ir a la página 220 más o menos, aproximadamente, está un poquito más adelante, eh, la 220. Aquí está, el capítulo 17. Entonces, ¿qué hacemos con la contabilidad? Agenda para la reforma, donde los autores destacan que proponen cambios de largo alcance al sistema de reporte financiero y contabilidad. Principios contables generalmente aceptados. Aquí yo tengo una crítica porque la mayor parte del libro sí, más bien se concentra en la norma norteamericana.
que es bastante distinta en muchos aspectos de la norma internacional de información financiera. De hecho, si nosotros hacemos un search acá para la palabra IFRS, encontramos que hay 10 veces nada más en que están mencionadas las normas IFRS. Y por lo tanto, la mayor parte del texto se concentra en la contabilidad norteamericana. Eso es algo que debe destacarse. Y bueno, ellos proponen, tal como se señala aquí en el capítulo 17, 3 mejoras sustanciales al sistema, que de alguna manera está muy lejos, dicen ellos, del ajuste fino que establecen los reguladores de la contabilidad. Y básicamente esas 3 modificaciones que proponen los autores corresponden a lo siguiente. Primero, ellos proponen que los intangibles sean tratados como los tangibles. Para Baruch Lev y para Feng Wu, los activos tangibles son activos como propiedad planta de equipo en donde los costos o el esfuerzo de construir el tangible, la maquinaria, el equipo, etcétera, son incorporados dentro del valor del activo, sin ninguna duda. Se incorporan todos los desembolsos que sean necesarios para que el activo esté en condiciones de ser utilizado y no se hace ninguna diferencia entre una parte de investigación y una parte de desarrollo, ¿no? Todo se activa, salvo ciertos conceptos que no están vinculados directamente con la construcción del bien tangible. Y los autores dicen, bueno, nosotros también deberíamos hacer lo mismo con los activos intangibles. Hay tanto esfuerzo desarrollado y se habla acá que a pesar de más de 40 años de desarrollo de la contabilidad desde el año 73 en adelante, hay industrias que están fuertemente intensivas en bienes intangibles como el software, la biotecnología, internet, etcétera, y que han tenido que llevar a gasto muchos esfuerzos que finalmente rinden frutos. En esto estoy totalmente de acuerdo con los autores. Específicamente, muchos intangibles o muchos desembolsos vinculados a los intangibles se han históricamente arrojado a gasto, eh, a pesar de que esos esfuerzos han sido exitosos. Y la verdad es que, bueno, eh, de alguna manera, la norma internacional no recoge esto, y sobre todo en estos tiempos donde, por ejemplo, las Agile Methodologies, las metodologías ágiles, en la generación de software, de programas computacionales, se ha incorporado con tal fuerza que incluso las empresas que están desarrollando estas metodologías han tenido dificultades para separar una etapa de investigación de una de desarrollo, porque esa separación entre etapa de investigación y etapa de desarrollo no tiene sentido cuando se utilizan metodologías ágiles. Y por lo tanto, aquí, aun cuando ellos no hablan de las Agile Methodologies, igualmente a mí me parece que es oportuno que los autores se hubieran referido a esto. Y apoyo esa tesis de alguna manera de tratar a los intangibles tal como se trata a los tangibles en la norma norteamericana y en la norma internacional. La otra recomendación o conclusión a la que llegan los autores es que debería reversarse muchas estimaciones contables porque hay demasiadas estimaciones en la contabilidad actualmente. Ellos dicen que la mayor parte de las regulaciones contables sustantivas emitidas por FASB, por la norma norteamericana en los últimos 20 años, por ejemplo, contabilización de activos y deterioro de goodwill, registro de valores razonables de activos y pasivos, registro de gastos por stock options, etcétera, generan información que están principalmente basada en estimaciones de la gerencia y pronósticos de la gerencia. Alguna de esta información es de una confiabilidad cuestionable. Por ejemplo, el mark to market, el marking to market que se hace para activos y pasivos que no cotizan y al cual se le calcula el valor razonable de manera estimativa. ¿Te fijas? Entonces, hay muchísimos conceptos que son demasiado poco confiables para incorporarlos en la contabilidad. Y aquí es donde tal vez habría una discusión contra el concepto de valor razonable que está en la norma NIF 13. Ahí podremos opinar si hay algunos que están de acuerdo, que están en desacuerdo con esta propuesta. Es cierto que hay una abundancia de estimaciones, aun cuando los autores igualmente dicen que hay ciertas estimaciones que deberían mantenerse, como por ejemplo la estimación de
riesgo de crédito, la pérdida de crédito esperada, ciertas depreciaciones también, pero hay muchísimas estimaciones que no son necesarias según estos autores. Y finalmente, la última propuesta que lanzan estos autores sería la mitigación de la complejidad contable. ¿Y por qué? Porque, bueno, y aquí instalan, lúdicamente tal vez, o seriamente, bueno, la famosa ley Lev-Gu. Ellos han inventado, los autores son, recuérdenlo ustedes, Baruch Lev y Feng Gu, por lo tanto crean la ley Lev-Gu, que habla acerca de la dinámica de la regulación. Ellos dicen que los sistemas de regulación que se estructuran de manera jurisdiccional en cada país son tan complejas que llegan a ser más complejas que las propias entidades reguladas. Y generan ejemplos, por ejemplo, la complejidad de la ley del Obamacare en el año 2009, que originó 1990 páginas inicialmente y ya va en las 20.000 páginas posteriormente. O la Dodd-Frank Wall Street Reform y el Consumer Protection Act, que originalmente tenía 848 páginas y después se transformó en más de 13.000 páginas. Toda esta estructura alambicada, compleja, dinámica sin duda también, es recogida también por las normas contables, pero acá es donde yo tengo una discusión a propósito de cómo lo establecen los autores, porque los autores hablan de una gran cantidad de páginas que están dedicadas a temas que son demasiado de detalle y por lo tanto una gran cantidad de páginas. Yo sé que hay una gran cantidad de páginas también en la norma internacional, pero no son tantas en la norma internacional comparada con las cantidades de páginas de FASB. ¿Y por qué no son tantas? Porque la forma en que se genera la norma en Norteamérica versus la forma en que se genera la norma a nivel internacional es distinta. A nivel internacional se utiliza un método hipotético deductivo, lo que significa que desde Londres se dictan normas, pero como grandes orientaciones. Y por eso no hay análisis de detalle por industria. Si bien hay algunas normas que pudiera uno identificar como vinculadas a industrias, como la norma de agricultura, la NIC 41, la norma de seguros, que igual es transitoria en este momento en la IFRS 4, o la norma de minería, que también es transitoria en la IFRS 6. Sin embargo, y aún esas normas que uno pudiera identificar como vinculadas a industrias específicas, son primero normas transitorias y segundo también tienen grandes orientaciones. Por lo tanto, acá es donde yo creo que se equivoca de alguna manera la orientación porque deberían los autores indicar que están poniendo un énfasis especial en la norma norteamericana y no en la norma internacional. En esta parte, los autores indican que la contabilidad es compleja porque el negocio es complejo, que esa sería la respuesta normal frente a la pregunta de por qué la complejidad. Sin embargo, dice, carece de lógica, y dan un ejemplo, dice, considere las ventas de una empresa. ¿Cuándo deberían ser registradas las ventas de una empresa? Y agregan, es difícil de creer, pero esta pregunta condujo a un proyecto de 15 años, y ponen ahí el signo de exclamación, ¿no? Por parte de FASB, el proyecto de reconocimiento de ingresos. Y a pesar de haber sido presumiblemente concluido en el año 2014 con la deducción de un libro de reglas de 700 páginas para reconocer las ventas, pronto se dilató por otro año más, porque aparentemente no estaba listo todavía. ¿Y por qué la complejidad? Bueno, y ahí viene toda una discusión acerca de la complejidad del tema contable. Y precisamente por esa razón es que finalmente los autores ponen o resumen que sus propuestas son las siguientes. Primero, adaptar la contabilidad al cambio revolucionario de los recursos que crean valor en las empresas, eh, contabilizando el costo de los intangibles como activos, sujetos a amortización y deterioro, más que registrar los intangibles como gastos en la medida en que se incurren. Esto debería ser eh, aumentado y extendiendo la revelación de los atributos de los activos intangibles. Esa es la primera propuesta. La segunda propuesta es evitar la evaluación en los reportes financieros de activos y pasivos que no cotizan en mercados activos. Es decir, dejar que la evaluación la hagan los inversores y no lo haga la contabilidad. Y esto significaría de alguna manera abandonar el tema de medir a valor razonable activos que no estén cotizando en mercados activos. Y finalmente, la última parte de la propuesta es reducir la complejidad contable, principalmente evitando
las reglas sobre industrias específicas, transacciones infrecuentes. La contabilización y el reporte de dichas transacciones debería ser, más bien dejarse a discreción de los gerentes y de sus auditores. Y bueno, en esta última parte es donde yo no estoy tan de acuerdo porque la norma internacional no establece reglas específicas por industria, sino más bien grandes orientaciones. Bueno, espero haber de alguna manera puesto el acento en los principales puntos que aborda este libro, que es bastante interesante, recomiendo la lectura y una lectura crítica de alguna manera, respecto de la cual en la profesión tenemos que también tomar en consideración. Muchas gracias, que estén muy bien y estamos en otra ocasión contactándonos. Saludos a la comunidad contable.